La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, hay un aspecto, digamos, de la identidad cultural que sería muy bueno tratar, y es el aspecto de los símbolos que nos permiten, que nos recuerdan todo el tiempo de dónde venimos, aquellos vestigios, digamos, arquitectónicos, culturales, musicales, que nos están recordando todo el tiempo cuáles son nuestros orígenes y por qué, digamos, esos símbolos son importantes para la identidad cultural y digamos que para la raigambre de cada pueblo. Uno, por ejemplo, nota que en eso algunos pueblos europeos pues son como muy conscientes, porque ve que los pueblos, la arquitectura, por lo menos las fachadas, no son destruidas. Uno ve por lo que logra ver por las imágenes de los medios de comunicación que hay fachadas conservadas de 100, 150, 200, 300 años, inclusive hasta más. Y esa, por ejemplo, esa costumbre en Colombia de destruirlo todo, de acabarlo todo, inclusive ahí podría entrar el asunto de la música y de otros aspectos urbanos que nos podrían dar un poquito de pistas sobre esto de la identidad cultural y por qué es importante conservarlas. A ver, cuando se habla de raigambre, cuando se habla de cultura, de memoria, estamos hablando realmente de cuántas tradiciones tiene un hombre o un grupo humano para poder sobrevivir en el mundo y para poder hacer vida en el mundo. Las tradiciones son simplemente aquellos acontecimientos que le han dado a un grupo humano la certidumbre de que la cosa que hicieron está bien hecha. Por eso se llama tradición, por eso se le comunica a las generaciones por venir que es aquello en lo que no fallamos, que es cuál es aquel logro que nos permitió vivir mejor frente a una situación determinada, qué es lo que debemos recordar, qué validez tiene el pasado entre nosotros, cuáles son nuestros modelos, etcétera, etcétera. Esto, para hablarlo hoy en lo que se llama una sociedad globalizada, pues podría llamar a risas, podría llamar a burlas, porque supuestamente estamos globalizados. Y esa globalización, si nos atenemos pues al pragmatismo de la filosofía norteamericana en especial, la ha dado como resultado un hombre desesperado. Un hombre sin lugar en la tierra, un hombre que no se reconoce como tal y alguien que al carecer de tradiciones simplemente se presta a que hagan de él una máquina hasta que lo destrocen. Entonces, tomaríamos esa palabra, tradición, o para referirnos a como usted inició el programa, Ana, vamos a hablar cuáles son los patrimonios del hombre. Porque siempre se habla de patrimonio y nos estamos acordando de la arquitectura, pero hay otros patrimonios mucho más fuertes. Hay un patrimonio geográfico, que ya lo vamos a ver, hay un patrimonio histórico, hay un patrimonio moral y hay un patrimonio cultural. Entonces, empecemos por el primero, la arquitectura. A ver, la arquitectura tiene que ver con el hábitat del hombre, con su forma de vivir protegido. La arquitectura plantea espacios, movimientos y verbos propios para la vida. Por ejemplo, un arquitecto determina, a ver, vamos a ver sobre cuántos verbos voy a construir la casa. Dormir, listo,
Entonces, si hay un verbo que es dormir, tienen que haber habitaciones donde quepan camas. Comer. Entonces tiene que haber un comedor. Caminar. Tienen que haber unos pasillos. Subir y bajar. Tiene que haber unas escaleras. Mirar. Tiene que haber unas ventanas. Abrir y cerrar, tiene que abrir puertas. O sea, coge unos verbos que tienen que ver con la vida y a partir de esos verbos, él va construyendo la casa. Incluso llega a decir a lo último, conversar, entonces aparece la sala de conversación, ajá, leer, sí, aparece la biblioteca, ajá, etcétera, etcétera. Entonces, esta vivienda, que después va a ser lo que se va a determinar si es o no patrimonio, tiene que dar respuestas al clima. La vivienda se hace de acuerdo con el clima. A nosotros nos han pasado cosas terribles y es que tenemos un montón de viviendas que no se ajustan al clima. Por ejemplo, o en la costa llega uno a ver apartamentos que no son para ese clima, o en Bogotá llega a ver uno apartamentos con balcón, cuando no son necesarios los balcones porque el clima no lo permite. Esa vivienda tiene que ver con las formas culturales. Eso es para personas que van a tener familia, van a recibir los primos, o es para gente que va a trabajar ahí. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ver con el paisaje, porque el paisaje no se puede destruir interviniéndolo con objetos, simplemente se lo complementa con los objetos que se construyen en ese paisaje. Eso daría unas viviendas tipo X propias para cada región de la Tierra. Por ejemplo, un arquitecto tiene en cuenta por dónde sale el sol, con qué intensidad, por dónde corren los vientos, por dónde llegan los ruidos, etcétera, etcétera, y con base en eso construye una vivienda innovando la que hay, que ese ha sido uno de los problemas nuestros. Innovando lo que hay, o sea, mejorando lo que hay, no haciendo una propuesta que difiere completamente de las condiciones del habitar aquí ahora. Porque los alemanes siguen construyendo sus casas como hace 100 años, están muy mejoradas por dentro, pero siguen teniendo unas fachadas determinadas, siguen teniendo unos techos por donde cae correctamente la lluvia y la nieve, siguen buscando a través de las ventanas y las puertas la salida y el ocaso del sol, etcétera, etcétera. Entonces, el patrimonio, cuando lo destruimos, nos impide ver qué es lo que ha sido mejorado. Por eso se van a cuidar y va a haber una zona de las ciudades que es la zona de patrimonio arquitectónico, para tener en cuenta qué fue lo que se hizo antes y si eso que se hizo antes sigue funcionando o no. Si sigue funcionando o no, si sigue funcionando, por ejemplo, se lo copia. Me llama mucho la atención. Cuando yo vivía en Berlín, esa fue una de las zonas más castigadas durante los bombardeos aliados a esa ciudad. Solamente sobrevivieron 3 o 4 edificios muy mal parados, con la arquitectura Grün, que es la Gründen, que es la de los inicios de 1920. Ese barrio empezó a construirse después de los bombardeos, haciendo cualquier tipo de edificios. Después empezaron a tumbar los edificios que habían hecho y empezaron a copiar los que pertenecían a los edificios que no había tumbado el bombardeo. Ay, wow. Y el año pasado que pasé por allá, pues hay ya prácticamente 3 cuadras con edificios donde los arquitectos reconstruyeron un estilo de vida para la gente que quiere vivir ahí.
O sea, no se enloquecieron. Obviamente hay materiales nuevos, hay algunas formas de distribución al interior nuevas, etcétera, etcétera, pero no le quitaron al barrio su identidad visual, que son las fachadas. ¿Para qué, me decía alguno? Pues para que la gente tenga barrio, que sepa dónde es que vive y cuáles son las características que tiene ese sitio para darle identidad y poder decir: yo soy de Friedenau, mientras usted de Charlottenburg o usted de Schöneberg o cualquier capo del estilo. Entonces, ¿dónde comienza el arraigo? En la arquitectura. En la arquitectura, donde se ve el desarraigo es porque o la zona está habitada por nómades que se van a ir de ahí y no les importa, o está habitada por gente que no piensa vivir ahí más que un tiempo. Pero lo que pasa, Memo, es que lo que se dice es que hay que darle paso a lo moderno, que no nos podemos quedar toda la vida en lo viejo. Es que lo moderno es lo que es bueno hoy aquí. O sea, no hay un modernismo universal. El planeta no asume lo moderno. Un chino se sigue poniendo zapatos que son para los chinos y los moderniza. El tejido es de otra manera, pero sigue teniendo ese carácter de zapato chino. Es que lo que ha tratado o lo que se ha buscado con la globalización es que todos nos parezcamos a todos. Y eso genera un problema. En el momento en que todos nos parezcamos a todos, nos vamos a comenzar a dañar nosotros mismos para podernos diferenciar. Claro, entonces habrá uno que en el momento en que todo el mundo tenga el mismo pantalón, ese otro lo rompe para que sepan que él existe. Porque lo que se ha buscado a través de la globalización es crear una masa informe muy fácil de ponerla a trabajar y muy fácil de que se muera loca. ¿Cómo así? Claro. Y además que muere más rápido. Es que entre más gente estresada, más enfermedades psicopatológicas, más estrés y claro, la gente muere mucho más rápido. Ay, Dios. Pues es que no. Entonces, ese modernismo no nos iguala, simplemente nos dice que es bueno aquí, hoy, y se estudian las posibilidades. Por ejemplo, yo he visto edificios en Montería que digo, el tipo que hizo este edificio no tuvo en cuenta que el promedio de temperatura es 32 grados centígrados, normal, que puede subir incluso hasta 40, y si se mete uno ahí se enloquece. Entonces métale aire acondicionado, con el aire acondicionado entra un clima más frío del normal y entra un ruido adicional. Cuando hay formas de hacer edificios en tierras calientes. Es que el hombre ha sido inteligente toda la vida, por eso no se perdona que el hombre de hoy en día sea tan bobo. Nosotros tenemos 4.000 años de certificación de inteligencia, de solución a problemas en términos de vida, en términos de moral, en términos de técnica, etcétera, etcétera. Y de repente, como que todo eso se viene al suelo, se viene al piso y a partir de ahí volvemos a una forma de primitivismo paleolítico donde todos buscamos simplemente satisfacer nuestros propios deseos y perdimos algo muy especial en los patrimonios, que es el patrimonio comunitario, el patrimonio de la comunidad, el hecho de que tenemos que vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque las comunidades son las que nos permiten discutir, no imponer, sino discutir las condiciones en las que vamos a vivir. Entonces hablamos de un patrimonio arquitectónico y eso ya me da raigambre. En el momento que yo entre y admita y vea que mi vivienda es propicia para vivir. Si esa vivienda no es propicia para vivir, simplemente buscaré irme de ahí. Y ahí aparece el desarraigo.
Si yo veo que ahí no, entonces ya no me vuelvo a preocupar por nada. Yo lo único que estoy esperando es irme. Es como el que está buscando trabajo mientras trabaja. No le para mayores bolas al trabajo simplemente porque está pendiente de que lo llamen de otro lado. Lo mismo le sucede al que vive en un lugar, en una casa que no le gusta, está buscando irse de ahí. Lo que le pase a esa casa, que se caiga, que se entren los ratones, no le va a importar. Wow. Por eso el abandono. Uno, por ejemplo, dice en algunos pueblos de Antioquia, cómo se convive con tanto elemento que daña el vivir, el habitar. Se convive con malos olores, se convive con la suciedad, con la mugre, con la basura, con el desorden. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ir de ahí. Nadie quiere quedar. Y ahí viene un asunto pues del desarraigo muy fuerte. Luego viene un patrimonio geográfico, o sea, cuál es nuestro paisaje, cuál es nuestra flora, cuáles son nuestros animales. Porque es que a partir de ahí es que van a ser la literatura, los narradores, pues, los poetas, la música, la memoria, se va a recuperar la memoria, etcétera, etcétera. Entonces, yo me acuerdo antes de llegar a Hannover, en Alemania, hay una ciudad que se llama Wolfsburg. Y Wolfsburg, que es donde queda la sede de la Volkswagen, es una ciudad que se preocupó, para que haya arraigo, por conservar las liebres en el campo. Qué lindo. Y eso es lleno de liebres. Hombre, que están haciendo hueco, que lo haga, pues que eso es lo que hacen las liebres. Nosotros tenemos un alcantarillado y un acueducto que la liebre no puede intervenir. Por lo tanto, déjenlas que abran un hueco ahí. Es que así han vivido las liebres. Y los árboles son determinados. Tenemos que cuidar este árbol, para que la ciudad sea patrimonial. Por ejemplo, don Ricardo Lano hizo un laboratorio de árboles aquí en Medellín que está al frente del cementerio de San Pedro. A ver qué árboles iban a ser patrimoniales para la ciudad. O sea, el patrimonio no es solamente cuidar algo antiguo, es cuidar también lo que hace posible que yo viva en la ciudad. En las ciudades del trópico los árboles tienen que ser de sombra grande, para crear un microclima en la persona que se va moviendo por debajo. Es que eso lo vemos aquí en la Bolivariana cuando hace mucho calor. Entra uno a la zona de árboles y el clima es otro. Claro. Además, cuidando ese árbol, estoy cuidando la biodiversidad de ese árbol. Los pajaritos que vienen ahí, las mariposas que vienen ahí, los gusanitos que se van a comer las plagas, etcétera, etcétera. Y ese árbol tendrá nombre. Por eso, en Japón, dentro de su patrimonio, está que hay que cuidar como de lugar los árboles de cada zona, en especial el cerezo. Me acuerdo una novela de Yasunari Kawabata que se llama Kioto. En esa novela todo gira alrededor de los cerezos en el momento de la primavera y del otoño. Qué bonito. El cerezo. En Berlín son los tilos. Por eso hay un gran bulevar que se llama Unter den Linden. Linden es tilo, bajo los tilos. Claro, en Madrid los plátanos. No el platanal nuestro, que es de hoja muy grande, no el plátano, que es un árbol muy particular. Y en Granada, me acuerdo yo, los chopos. Vea. En Fuente Vaqueros, en especial, el lugar donde se dice que nació García Lorca, aunque él nació en una zona que se llama La Asquerosa, en un pueblito que se llama La Asquerosa, pero me imagino que por ahí el nombre de gente muy de arraigada. Lo bautizaron en Fuente Vaqueros, y Fuente Vaqueros es el chopo. Yo no quisiera tener un árbol de Medellín. Claro.
porque sería el árbol patrimonial, y ese árbol tiene que estar en todas las cuadras de la ciudad. No es el Guayacán. No sé, aquí no sé. El Guayacán es muy interesante, aunque peligroso, porque es un árbol que no se puede sembrar cerca de donde hay una acera, debido a que cuando cae la flor cualquiera se resbala muy fácil. Hay que sembrarlo lejos de la acera para que las hojas caigan en el prado. Claro. ¿Cierto? Caigan ahí. Sí, pero el que fuera el guayabo, eso es lo de menos, el que fuera. Pero que hubiera. ¿Cierto? Que hubiera, y ojalá, pues, que ojalá hubiera. Si alguien... yo creo que, a ver, nosotros descubrimos nuestro propio árbol patrimonial y nosotros mismos lo tenemos que sembrar, dice la tradición. Incluso hay una tradición en el África subsahariana muy bella con relación a los árboles. Cada vez que un hombre se muere, le hacen una cortadura en el pecho y le ponen la semilla de un árbol y lo entierran. Y tienen a todos sus antepasados en árboles que van apareciendo. Qué lindo. Es muy bello. Incluso en Las minas del rey Salomón, la novela, uno de los personajes subsaharianos dice: me voy a morir, necesito que pongan una semilla, y explica, para que de él nazca un árbol. Qué lindo eso. Lo mismo pasa con los animalitos. Nosotros, por ejemplo, tenemos animales patrimoniales como la ardilla roja, ¿cierto? Es uno de nuestros animales patrimoniales. Hacen parte del hábitat de la ciudad. Y al tener los árboles patrimoniales, las arditas no sufren, porque ya tienen su hábitat. Claro. Que eso es una cosa, por ejemplo, muy interesante. Muchos animales están muriendo es porque ya no tienen hábitat, y así los trasladen a otro hábitat, el animal se muere. Porque todo es una cadena. Claro. La vida es una gran cadena. Claro. Y a nivel de biología, pues ni se diga. Entonces aparece esa geografía que tendrá puntos de referencia. Una geografía no es para invadir. Una geografía es para cuidar. Y eso, por ejemplo, pasa en las ciudades latinoamericanas, donde la geografía, que es patrimonio, pues precisamente porque es que ahí se está dando la cultura, ahí tenemos nuestros referentes. Se va viendo cómo la geografía se destruye permanentemente y se pierde el referente. O sea, si uno habla con su mamá o habla con... Todas tenían un montón de referentes geográficos. Si Santa Elena se pone negro es porque va a llover, por ejemplo. Sabían por qué lado se iba a ver la luna de marzo, por cuál la de octubre. O sea, tenían referenciado el paisaje. Sí. En un momento dado, ese paisaje se pierde. Uh-huh. Y se pierde la referencia cultural. ¿Para qué sirve esa referencia cultural? Le pueden decir a uno, si hay una máquina que me puede decir si va a llover o no, unos barómetros que se colocan a ver cómo está la presión sobre la tierra, etcétera. Sí, pero es que hay algo que es propio del arraigo, y son las historias que me rodean. Historias que aparecen cada tanto. Anteriormente, cuando el clima estaba bien, me contaban aquí, el antioqueño de Medellín se preparaba para el aguacero de la Santa Cruz. ¿Cierto? Entonces a la larga del aguacero de la Santa Cruz, un aguacero terrible, no sé qué, y todo el mundo preparado. Uh-huh. Ya hoy en día, esa era una historia que se le repetía. Ya hoy en día, debido a que el clima está malo y esos aguaceros como cada 3 días, entonces ya no hay preparación de ninguna clase. O sea, lo que hace la gente con la tradición es volver a vivir un momento y tratar de participar de ese momento lo mejor posible. Entonces aparece la geografía. Sino por las historias que hay entre nosotros. Ese patrimonio
genera un arraigo muy importante cuando uno, por ejemplo, sabe cómo se llaman las calles y por qué están esas calles ahí. Por ejemplo, alguien dice, hombre, ¿por qué los porteños, la de Buenos Aires, son tan subidos? Porque es que ellos tienen un patrimonio no solo cultural, no solo geográfico, no solo arquitectónico, sino histórico muy alto. Es que saben cómo llaman, porque esas calles se llaman así. Memo, yo creo que ahí entra a jugar un poquito el asunto de las placas. Aquí nació fulanito de tal, aquí murió fulanito. Claro. Me acuerdo el traductor mío que me dio, lo dio un premio, se averigua, cuando estaba en Berlín, se averigua quién es Wieland. Y empecé a escribir, a buscar, era un gran poeta, uno de los más grandes poetas alemanes. Sí, por ejemplo, yo vivo en Prado, vivo en la calle Jorge Robledo. Jorge Robledo tiene que ver con Balboa, porque eran descubridores. Ahí cerquita está la calle Darién, porque eso fue como se llamaba en los tiempos de los conquistadores. Más allá queda la calle Urabá. Y entonces me voy enterando del descubrimiento de la región. Dios mío. Si estoy alrededor de la Plaza de Bolívar, están los países que libertó Bolívar y las batallas de las que se participó en la independencia. Y eso me da arraigo. Claro. Pero sí, ya ni eso lo sé, obviamente empiezo a sufrir de desarraigo. Porque estoy viviendo al vacío. Es que vivo en la 53 con la 94. Listo, no dice nada. Problema, no dice nada. Eso no dice nada. No dice nada. Por eso muchas veces el arraigo anteriormente en los barrios de Medellín los daba, o la iglesia, que habían peregrinación a las iglesias. Eso, pues, o habían días en que había que ir, por decir cualquier cosa, que por los bizcochitos de San Nicolás de Tolentino Aranjuez, si no estoy mal, que había que ir a no sé qué, la iglesia de San Judas o del otro, y eso daba arraigo. Cuando todas esas cuestiones se pierden, yo pierdo mi lugar, porque es que mi lugar no es el que ocupa un perro y un gato. Mi lugares son referencias de quién soy yo. Ese es mi lugar. Y si uno sabe quién es uno, pues no deja que de afuera lleguen a usarlo como una máquina o a destruir lo que uno es. Claro, es que o al menos empieza uno a defender lo que es. Claro. ¿Cierto? A defender lo que es. En América Latina, por ejemplo, un extranjero llega casi que en calidad de salvador. Sí. Y no llega en calidad de alguien que puede ser mi huésped, que es muy distinto. Claro. Porque al Salvador voy a pedirle, no más. Mientras el que va a ser mi huésped es el que viene a compartir conmigo, que es otra cosa. Qué diferencia. Entonces ahí es donde viene la problemática, de que esos patrimonios históricos me los dan ciertos lugares, ciertos nombres, ciertos elementos que deben hacer parte de las bibliotecas, ciertos personajes que me deben ser enseñados. Yo a veces digo, hombre, aquí todo el mundo habla de ir al estadio Atanasio Girardot y muy poquita gente sabe quién fue Atanasio Girardot. Y si uno dice el Bárbula, peor, que fue el sitio donde lo mataron. Entonces, es uno de los poquitos héroes que tiene Antioquia, al menos que tienen que hacer parte con la independencia de Colombia. Entonces, la unidad deportiva Atanasio Girardot tiene ese nombre porque Atanasio Girardot, los ideales de Atanasio eran estos, luchó por esto, quería esto. Lo más bravo es que el riesgo que se corre ahí es que las generaciones que no se han ocupado por estudiar quién era Atanasio Girardot ya simplemente saben decir, y la única referencia es que es
una unidad deportiva, como, Sí, sí, como a la claro. chica que le preguntaron que quién era Beethoven y dijo que era un perro porque es un perro famoso en una película de televisión. Sí, claro, que Atanasio Girardot fue el que dio el terreno para el estadio, como me contestaron a mí una vez. Sí, claro, eso pues. Entonces aparecen los patrimonios históricos, luego va a aparecer el patrimonio moral, o sea, las tradiciones como tal. La moral, ya hemos dicho, es aquella costumbre que se tiene como buena porque no causa dolor. Todas esas tradiciones tienen que ver con los papeles que cumple el individuo y en qué estadios está el individuo. El estadio de la familia, el estadio del trabajo, el estadio público. Entonces, en el estadio familiar, ¿quién hay? Papá, ¿qué va a ser el papá? Mamá, ¿qué va a ser la mamá? Hijos, ¿qué van a ser los hijos? Hijas, ¿qué van a ser las hijas? Ya nadie sabe eso. Entonces se habla mucho de la familia y a nadie le dicen, bueno, y si hay un papá en la familia, ¿cuáles son los deberes y los derechos de ese papá? Pero deberes primero. ¿Cuáles son los deberes y derechos de la mamá? Porque esos dos se comprometieron a tener hijos y uno tiene que responder por el hijo, porque a uno no le lo pusieron al lado. O sea, a uno no le llegó pues que me estaba yo bañando y de repente apareció una canastica como Moisés. Sí, eso sirve muy bien para contar cierto tipo de relatos, pero viene algo que la tradición tiene muy claro y es la palabra responsabilidad. Usted es responsable de sus actos. Entonces en la familia, precisamente, quien se casa, tiene hijos, es responsable de la familia. Así de simple. Y la tradición me tiene que explicar y me explica qué hace el papá, qué hace la mamá, qué hace el hijo, qué hace la hija, para que haya una buena convivencia. Y eso se ve en muchos pueblos. La mamá hace esto, el papá hace esto, ¿verdad? Entonces, bueno. Luego viene en el trabajo. ¿Cómo se convive en el trabajo? ¿Cuáles son las tradiciones que hay alrededor de eso? ¿Cómo son las jerarquías? ¿Cómo son los manuales de oficios? ¿Qué resultados se piden? ¿Qué derechos contrae? Etcétera, etcétera. El capitalismo salvaje en el que está, pues prácticamente ha acabado con la tradición del hombre que trabaja para vivir, sentirse útil y ahorrar. Eso es muy interesante, pues, porque es que una vida no puede pasar en vano. Claro. La vida no debe pasar en vano. Incluso hay gente que compromete a Dios con el trabajo. No. Dios no tiene nada que ver con el trabajo es humano, completamente humano. Y es responsabilidad de los humanos lo que pase ahí. Y las tradiciones del espacio público, cómo vamos a usar el espacio, cómo lo hemos venido usando. Y ahora, familia, trabajo y espacio público tienen mejoras, claro, tienen mejoras, porque se han encontrado nuevas cosas que mejoran la costumbre, no que la empeoran. Claro. Porque es que ahora, por ejemplo, una de las pérdidas y parte del desarraigo es que hemos perdido la tradición y la hemos convertido, yo hago lo que a mí me da la gana, o sea, estamos volviendo otra vez al estadio paleolítico, no faltan sino 3 dinosaurios, un pterodáctilo o algún mamut, y quedamos iguales. Los cavernícolas de tenis y blue jeans, pero cavernícolas. Pero es que mismo aquí se considera que mejorar es tumbar para modernizar. Es lo triste cuando no se sabe que se tumba. Porque hay cosas que hay que tumbar, porque ya no operan. Pero antes de tumbarlas se buscan las mejores para mostrarlas en un museo.
y para enseñar con base en esas cosas que están en el museo. El hecho es que se tumben y no quede ningún rastro. O sea, una de las características de los bárbaros precisamente era que no eran bárbaros porque eran nómades, o sea, eran desarraigados y destruían todo. Si a nosotros nos hicieran un estudio desde algún planeta extraño, confundirían al hombre del siglo XX con los bárbaros de Atila, sin problemas. Esta gente es la más rara del mundo. O sea, es completamente desarraigada. De pronto, porque el siglo XX fue el más feroz de todos los siglos de la historia. Pero para eso están las tradiciones que se estudian en textos, en tradiciones orales, para volver a reconfigurarnos, porque es que vuelvo y repito, ¿qué enseña la tradición? La forma más segura de vivir. Eso es lo que enseñan las tradiciones, que hay unas que están equivocadas hoy en día, sí están equivocadas, pero entonces veamos a ver cómo las mejoramos. Entonces aparece ese elemento de las costumbres. Si las costumbres buenas entre la gente desaparecen, se da el desarraigo. Por eso hay tanta gente que se va a trabajar a un país y después se quiere devolver al propio, porque en el país donde fueron no han encontrado quien los incluya en las costumbres. Entonces después dicen, no hay como mi país. Sí, claro, porque usted no fue admitido dentro de las morales de ellos, o porque usted rechazó esas formas de moral. Que es una cosa que explicaría después un montón de acontecimientos que tienen que ver con el odio al extranjero, pues lo que es la xenofobia, o sea, ¿por qué no que el otro no quiere ingresar en formas tradicionales, por ejemplo? Y finalmente viene el patrimonio cultural. Nosotros desde aquí, ¿cómo hemos visto el mundo? Entonces, para eso está la literatura. ¿Quién conoce el canon literario de Medellín? Muy poquitos, por lo tanto no sabemos cómo se ha visto Medellín. Quien empieza a buscar el canon, listo, hay que leer a tal, a tal, a tal, a tal. ¿Cómo hemos pintado nuestra ciudad? Desde el caso de los artistas. Entonces, aparece fulano, perencejo, sutanejo, pero la pregunta es ¿cuántos de nosotros aquí sabemos el canon de los pintores que han pintado a Medellín? Y hay varios. Pintaron calles, figuras, ventanas, puertas, etcétera. La misma música hace parte de ese patrimonio cultural desde el punto de vista de que se puede mejorar. Por ejemplo, a mí me encanta lo que hace Juanes, porque cogió la música de parranda antioqueña y la volvió moderna. Eso es lo que hace uno con el patrimonio cultural. La volvió completamente moderna y la hizo trascender fronteras. Lo mismo hace uno con la literatura que hay, porque es que no se puede confundir el uso del patrimonio con la nostalgia del patrimonio. O sea, empezar a cuidar cosas viejas porque me producen nostalgia, porque me llenan de recuerdos. No, eso no es el uso de las cosas. Las cosas se deja una como muestra y la otra se mejora para poder dotar a mi espacio de lo que está sucediendo en el mundo, de lo moderno. Y así cuando venga cualquiera será mi huésped y aprenderá de mí. Es que ahí viene un cuento de qué pasa con el desarraigo. Con el desarraigado pasa, primero, que nadie va a donde él a aprender, y que si alguien le dice algo, él se pone furioso. Y se pone furioso es porque sabe que eso es cierto, que eso se debe a él,
y que él tiene que decir que su lugar es bellísimo pensando por dentro, yo cuándo es que me voy a ir de aquí. O sea, es que el desarraigo tiene ese problema. El hombre está hecho para andar, moverse, pero también para construir una parte de la corteza terrestre. En esa parte de la corteza terrestre, él está seguro, en esa parte de la corteza terrestre, él configura unos deberes y unos derechos que, como hemos dicho aquí en algunos programas, van a ser lo que él llamará la patria. En ese terreno, él hará una enorme cultura. Es que es increíble, por ejemplo, cómo por desarraigo precisamente, nosotros carecemos de más literaturas, de más arte. O sea, ¿por qué no? Estamos de paso, y como estamos de paso y estamos desarraigados, no vamos a ponernos a reflexionar nada. Lo máximo es que podemos hacer es que podemos contar anécdotas, podemos contar chistes, pero no vamos a reflexionar. O sea, yo me acuerdo cuando yo leía a un escritor sueco que se llama Knut Hamsun, lo que ese señor sabía de su propia tierra. O igualándolo acá con uno nuestro que leemos muy poco, lo que Manuel Mejía Vallejo sabía del suroeste, no lo sabía no él. Un hombre arraigado, completamente arraigado. Dominaba los nombres de los árboles, de las plantas, de los animales, de las formas geográficas, de la mitología, de la religiosidad popular. O sea, es que eso es lo que le da a uno lugar en la tierra. Claro. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, a Manuel Mejía Vallejo, se entera cuáles son los santos que existen en la zona, cómo se les reza, quién es el Cristo de los Nubarrones, cuál es el puma, qué pasa con los robles, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso da arraigo. Pero el desarraigo es la ignorancia que me cubre acerca del lugar que habito, porque no reconozco ninguno de sus patrimonios, ni el arquitectónico, ni el geográfico, ni el histórico, ni el moral, ni el cultural. A partir de ahí, el desarraigado es un nómade que en alguna parte se detendrá, y como todos los nómades, nunca le habrá hecho preguntas al mundo, o sea, que vivió prácticamente como si fuera un animal. Porque eso tiene el animal, es un desarraigado. ¿Cierto? Algunos, porque hay unos que son muy arraigados, siempre y cuando existan los árboles a los que se suben, los frutos de los que comen, etcétera, etcétera. Entonces, hablar del desarraigo, de cómo nos desarraigamos porque destruimos. Y cuando admitimos la destrucción, comienza el desarraigo hasta que ya no tenemos absolutamente nada y ya no somos nadie. Porque nosotros somos el vivir, el sitio donde vivimos, las ideas que concebimos, las preguntas que nos hacemos. Pues si yo no me interesa ni estudiar el vivir, ni estudiar las preguntas que nos hacemos, ni saber dónde estamos, ahí ya se perdió un hombre y se ganó un animal más vestido, que no son tan difíciles, porque en los circos hay muchos animalitos vestidos, pero ya el mundo parece que se está volviendo como los circos. Un montón de gente que nunca se hace preguntas y que simplemente vive en estado de alerta o en estado de agresividad. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado del tema patrimonio, tradición y arraigo. La música de este programa es la maestra